Muy buenas tardes, gracias a las personas que están conectadas a través de Cisco Webers y Facebook Live en Red Cultural Florencia. Vamos a dar continuidad a las conferencias que iniciamos el día de ayer dentro del ciclo de Cultura y Educación Ambiental para la protección de los ríos ríos amazónicos. La conferencia que se tocará ahora es el agua como fundamento del desarrollo alternativo de la Amazonia. La conferencista invitada es la contadora pública e investigadora Diana Lee García. Muchas gracias, Diana, por aceptar esta invitación del Banco de la República y bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Espero en esta tarde pues poder compartir un poco acerca de lo que hemos venido investigando desde la universidad, desde nuestra trayectoria y lo que hemos estado participando en el doctorado en Educación y Cultura Ambiental de la Universidad de la Amazonía. Esperamos pues la dinámica y la participación de todos ustedes para poder retroalimentar este proceso investigativo que lo que hace es precisamente fortalecer el territorio. Gracias al Banco de la República por estos espacios tan importantes que permiten la formación en cada uno de los territorios a nivel nacional. Muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a abordar en la tarde de hoy se titula El agua como fundamento del desarrollo alternativo de la Amazonía. Esta es la temática que vamos a desarrollar. Todo parte del problema que tenemos, el problema que en este momento se viene abordando, es un problema con una crisis ambiental que parte de ese modelo económico que precisamente nosotros estamos desarrollando, que es un modelo económico que está centrado en la globalización, en el consumismo y viene y parte de ese modelo neoliberal en el cual el ser humano pues no siente ese respeto por la naturaleza, no hay ese respeto en esa relación entre la naturaleza y la sociedad y lo decía una de las compañeras ayer en su intervención, estas posiciones que tiene el ser humano donde prima el individualismo, solamente querer y pretender que lo más importante es lo que cada uno necesita y no pensar en las necesidades de las demás personas como miembros de una sociedad y también como miembros de una misma naturaleza, porque el hombre está al mismo nivel de la naturaleza desde ese enfoque biocéntrico y esa problemática precisamente, esa crisis ambiental que se viene desarrollando, es por ese pensamiento que tiene el ser humano antropocéntrico, donde se considera que él está por encima de la naturaleza, de las demás especies de la naturaleza, donde el hombre considera que puede llegar a arrasar o puede llegar a estar por dentro, puede llegar a afectar a los ecosistemas en los diferentes territorios, siendo como ese ser supremo que puede acabar con los demás miembros de la naturaleza, con el agua, con los animales y en este caso también con los árboles, que todos sabemos el proceso que se desarrolla para poder tener como resultado un líquido tan preciado y tan vital para la vida como es el agua. Todos conocemos que el departamento y a nivel mundial la deforestación ha venido creciendo a grandes escalas. Para el año 2019, Colombia ocupaba uno de los primeros lugares en el proceso de deforestación y no ha sido reiterativo en los últimos años estar entre los 10 primeros lugares a nivel nacional con estas problemáticas de deforestación, siendo el país líder Brasil durante los últimos periodos. En Colombia, específicamente, este problema de la deforestación lo está viviendo la Amazonía colombiana. La región amazónica, todos sabemos que representa el 35.5% del área continental del país y tiene el 87% de los bosques con alto grado de conservación y que son vitales para la supervivencia de la humanidad, no solo en Colombia, sino en el mundo.
Es la deforestación, precisamente ese flagelo que en la Amazonía colombiana viene afectando el departamento del Caquetá, que lo lidera con un 26.29%, pues según el boletín último del año 2019 del IDEAN, el departamento del Caquetá pues lidera estas problemáticas de deforestación, Guaviare con un 23.59%, el departamento del Meta con un 20.31% y el Putumayo con un 18.56%. Estos problemas pues no solamente afectan los bosques, sino que también tiene grandes repercusiones sobre las fuentes hídricas, sobre todo que se está deforestando en las orillas de los afluentes hídricos y de los ríos más importantes de la región amazónica. Y las fuentes hídricas son consideradas también por el hombre como una de las más contaminadas a nivel internacional, dado que se presenta precisamente que su protección es vital para la supervivencia de la humanidad. Revisando algunos autores, encontramos que se reafirma que las fuentes hídricas son vitales, son relevantes para la supervivencia de la humanidad, además para el desarrollo de todos los procesos económicos y socioculturales que se vienen implementando en cada uno de los territorios a nivel mundial y a nivel nacional y regional. Es muy importante tener en cuenta lo socioambiental, ya que desde el informe de las Naciones Unidas que se presentó en el año 2018, este programa mundial evalúa las fuentes hídricas y muestra que la demanda de agua viene aumentando en un 1% anual en función de la población y del desarrollo económico que tienen las diferentes comunidades. Este problema de las fuentes hídricas pues se viene articulando precisamente por la incorporación de la gestión integrada de los recursos hídricos, además que una de cada 6 personas carece de acceso a una fuente de agua y el uso de plaguicidas afecta el uso del suelo y del agua. Esto es muy importante, sobre todo en nuestros territorios que viven de la agricultura. Todos sabemos que el renglón número 1 en el departamento del Caquetá de la economía es la agricultura con la ganadería, y el carácter social que se le viene dando al agua y su importancia pues no está siendo realmente estudiado, no está siendo realmente caracterizado por las instituciones y por las poblaciones en cada una de las comunidades. El deterioro del ambiente y los cambios en la disponibilidad del agua es uno de los problemas más importantes para las fuentes hídricas, dado que el problemas como la deforestación, la contaminación, la creciente demanda del consumo que nos está llevando a no tener cómo nosotros seguir trabajando, seguir con los procesos de reciclaje para evitar tanta contaminación del plástico, sigue deteriorando el ambiente y esto nos lleva a esos cambios de disponibilidad del agua que cada vez es más escasa y que la humanidad pues no está dándole la atención del caso. Puede que algunas instituciones sí, como se puede mostrar en el estado del arte y en el estudio que se desarrollan las investigaciones, pero las comunidades y los seres humanos en general no tenemos esa capacidad de entender y comprender la vitalidad del agua y la base y la importancia que tiene para la supervivencia de la humanidad en la actualidad y en las futuras generaciones. Asimismo, los problemas de la destrucción de las fuentes hídricas por acciones antrópicas, entendidas estas acciones antrópicas como todas las repercusiones o todas las acciones que son desarrolladas por el hombre y que llevan a la destrucción de estas fuentes hídricas y a la destrucción de la naturaleza. Pero, ¿qué son las fuentes hídricas? O sea, ¿qué conocemos y qué podemos entender nosotros y asumir por fuentes hídricas? Las fuentes hídricas son definidas como esas corrientes de agua, esas corrientes que se presentan y que están sobre la superficie, ya sean tanto subterráneas o que están sobre la superficie, en este caso como los océanos, los mares, las lagunas, los arroyos, los lagos, los manantiales, los ríos, también están los pozos,
las quebradas y los acuíferos, pero que son de base indispensable para la supervivencia de las actuales formas de vida en el planeta, y así lo ha determinado la UNESCO en el año 2015. En el mismo sentido, las funciones que se encuentran asociadas a los ecosistemas, donde algunas de las funciones fueron definidas, y estas funciones son la filtración, la retención y el almacenamiento. Cuando nosotros hablamos precisamente de la filtración de estas fuentes hídricas, lo relacionamos con la vegetación, el componente biótico del suelo, y cuando nosotros hablamos de esa retención, son esas funciones de retención y almacenamiento que dependen de las características específicas que se tienen en un sitio, por ejemplo, en un relieve donde está concentrado ese gran potencial de agua. Es importante también tener en cuenta que este preciado líquido es el recurso más frecuente en la Tierra, pero únicamente contamos con 2,53% del total de agua en el planeta que es dulce, porque sabemos que también tenemos mucha participación de agua salada. Aproximadamente las 2/3 partes del agua dulce se encuentran inmovilizadas en los glaciares y al abrigo de nieves perpetuas. Y el agua dulce existe, todos sabemos, en los lagos, en los ríos, en los acuíferos, la encontramos también en los embalses, y es donde el ser humano extrae un 8% del total anual del agua dulce renovable y se apropia del 26% de la evapotranspiración anual y del 54% de las aguas de escorrentía accesibles, que son con las que se debe generar acciones para la conservación de las fuentes hídricas. El trabajo que tenemos en cada uno de los territorios precisamente es generar acciones desde las políticas territoriales, desde la educación, hacer un engranaje que nos permita a nosotros conservar estas fuentes de agua dulce, como son los ríos, los acuíferos, los embalses y los lagos. La conservación de las fuentes hídricas también es importante resaltar que se requiere a ese conjunto de prácticas que las comunidades aplican para mejorar las condiciones de uso y aprovechamiento del agua. De esta misma manera que nos permita a nosotros reducir o nos permita eliminar las posibilidades de contaminación, para de esta manera lograr esa conservación, mejorando siempre y aprovechando el uso del agua para que las comunidades pues no vayan a tener carencia de ese líquido vital. Cuando hacemos este énfasis para conservar, tenemos que abordar las relaciones del desarrollo sostenible, las fuentes hídricas del agua, que son el agua, fuente de vida, y las personas como agentes de cambio, porque nosotros tenemos la responsabilidad de velar por esos objetivos que se han estipulado según la ONU para el desarrollo sostenible y que vienen teniendo incidencia en las políticas públicas internacionales y nacionales. Vemos que el Plan Nacional de Desarrollo tiene bases y se fundamenta en muchos de estos pilares de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al igual que el Plan de Desarrollo actual departamental de este gobierno. En estas acciones para la protección de la conservación, encontramos que hay prácticas en el área de capacitación y que estas prácticas nos permiten tener esas propuestas por programas de gobernabilidad para el desarrollo territorial sostenible. También tenemos prácticas en las fuentes de agua que se deben desarrollar en cada uno de los territorios que permitan trabajar por su conservación y realizar actividades de reforestación, teniendo clara que la reforestación nos permite a nosotros mitigar ese impacto que ha tenido la deforestación en los territorios, sobre todo en las riberas de los ríos y de las fuentes hídricas. En las zonas alrededor de las fuentes de agua y de las laderas que promuevan la regeneración del entorno natural. La planificación y el uso adecuado de las parcelas, también promoviendo una agricultura ecológica, una agricultura que sea más amigable con el ambiente, que permitan que tanto el campesino en los territorios como los agricultores a mediana y gran escala
puedan hacer una agricultura con tendencia a que sea un poco más amigable con el ambiente y puedan hacer de esta manera una agricultura mucho más ecológica. Cuando hablamos de controlar las quemas, hablamos de que en las comunidades se debe realizar todo con planeación para que no se encuentren estas actividades antrópicas que lleven precisamente al deterioro de los ecosistemas, sobre todo a la afectación directa del bosque y que tiene como resultado un impacto grande sobre las fuentes hídricas. Al ver el tema de declarar las zonas protegidas, es muy importante que se estudie en cada uno de los municipios, de los 16 que tiene el departamento del Caquetá específicamente para nuestro territorio, en qué zonas es donde se produce el agua y cómo podemos declarar las zonas protegidas para que tanto la comunidad las identifique como los visitantes y sobre todo ahora que se está potencializando el tema del turismo, las personas que llegan internacionales y nacionales a visitarnos reconozcan estas zonas como áreas protegidas y se pueda de esta manera ayudar y promover la protección y la conservación de las fuentes hídricas. El agua es muy importante y para poder conservarla y promover en los territorios su conservación, es muy importante trabajar la armonía entre el hombre y la naturaleza y entender que para poder lograr esa armonía es fundamental la formación ambiental, formar a las comunidades, formar a los niños en las instituciones académicas, trabajar en el uso de abonos orgánicos y verdes en los procesos de agricultura, no darle otros usos al agua de consumo humano, saber que el agua de consumo humano es vital y que podemos reciclar agua que nos permita a nosotros utilizarse para otras actividades que no sean específicamente las de el consumo humano, que son vitales para la supervivencia. Y la renaturalización del agua asumida como ese proceso que nos permita a nosotros conservar las fuentes hídricas de una manera natural. Para las acciones para la protección y conservación ambiental, trabajamos esa relación del hombre-naturaleza desde la complejidad y el pensamiento ambiental que se debe desarrollar en cada una de las comunidades y los territorios, enfocándonos siempre en que cada territorio tiene su particularidad y se debe trabajar con esa comunidad para la comprensión de esa relación que debe tener el hombre y de respeto hacia la naturaleza. Desde lo sociocultural, basándonos en la ecosofía, debemos buscar esa creación de alternativas sustentables para poder tener esa relación eco de nuestra casa, de nuestra supervivencia y de nuestra relación con la naturaleza. Desde lo económico es buscar siempre el mejoramiento de las condiciones de vida en las comunidades y tener presente que las comunidades requieren este líquido para la producción de las diferentes actividades económicas que desarrollen precisamente para su desarrollo, para su supervivencia económica, ya sean actividades agrícolas, ya sea turismo de naturaleza, ya sea que estén desarrollando procesos industriales como por ejemplo los que vienen trabajando en la transformación de la leche en queso, todas estas actividades que desarrolla el hombre para su supervivencia económica, se debe buscar en cada uno de los territorios que se busque al mejoramiento y condiciones de vida de la comunidad. Desde lo educativo, buscamos generar ese pensamiento crítico en la comunidad para la conservación del agua. Cómo las comunidades pueden empezar a generar esa nueva forma de pensar, esa nueva forma de cuestionarse acerca de la realidad, acerca de lo que está pasando en cada uno de los territorios, cómo los jóvenes pueden decir, bueno, ¿por qué no debo contaminar? ¿Por qué debo conservar el agua? Y este es un proceso de formación
que desde la educación ambiental se viene desarrollando en diferentes escalas, como lo vamos a ver ahora más adelante, y desde lo político, cómo podemos articular políticas públicas para la valoración del territorio y del agua, cómo desde nuestros representantes a la Cámara, como desde nuestra asamblea, desde los consejos, se pueden articular políticas en el territorio que pues propendan por precisamente la valoración y el cuidado del agua. Desde lo científico se está trabajando en las instituciones educativas que precisamente con procesos como los que hace Ondas Conciencias en las instituciones, procesos de investigación en las universidades como la Universidad de la Amazonía, con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Educación, con el Ministerio de Ambiente, con políticas como las que viene trabajando Visión Amazonía en los territorios, que permiten precisamente generar esos estudios relacionados con la conservación del agua para desarrollar en cada una de las instituciones académicas y desarrollar en cada uno de los municipios y de los territorios ese conocimiento propio que se requiere para darle a cada una de las comunidades y que pueda ser compartido y conocido y replicado en la generación de estudios de conservación del agua. Cuando nosotros estamos trabajando las acciones para la protección y la conservación, es muy importante tener en cuenta todo lo que venimos desarrollando de la política pública de desarrollo sostenible, y uno de los pilares más importantes es el crecimiento económico sustentable, cómo las comunidades requieren de la parte económica para subsistir, pero cómo hacemos que sea de una forma sustentable, de una forma amigable con el ambiente, de una forma que no comprometa los recursos para las futuras generaciones. Cuando nosotros hablamos de la inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza, ¿de qué manera podemos lograr? Hoy estamos con un auge en el departamento y es el tema del turismo. El tema del turismo de naturaleza que busca la reducción de la pobreza, que busca generar empleo, que busca la inclusión social, que busca otro pilar importante que es la protección ambiental del agua para la mitigación del cambio climático, porque si nosotros logramos mitigar flagelos como la deforestación, contribuimos a disminuir ese cambio climático que todos conocemos que está afectando el planeta Tierra. Recordemos que el planeta solo tenemos uno y por eso tenemos que cuidarlo. Los valores culturales y la diversidad del patrimonio es muy importante en cada una de las comunidades identificar cuál es su patrimonio y cuál es la cultura que se debe cuidar y que se debe conservar. Asimismo, los valores que tienen las diferentes comunidades indígenas, afros y las comunidades que habitan en nuestros territorios para sus concepciones, sus representaciones, sus percepciones acerca del cuidado y la conservación de las fuentes hídricas. Y desde la comprensión mutua, la paz y seguridad, como un valor importante en comprender al otro, comprender al ser humano, entender sus necesidades y sus requerimientos para la conservación y el cuidado del agua. Esto está no solamente en los objetivos de desarrollo sostenible estipulados, sino que también lo encontramos en el plan de desarrollo del departamento del Caquetá, de este gobierno precedido por nuestro gobernador Arnulfo Gasca, que contempla todos los pilares de los objetivos de desarrollo sostenible para la conservación del agua, al igual que el plan de desarrollo de la alcaldía de Florencia, que tiene esa proyección hacia la conservación de la naturaleza y ese apoyo a la conservación del agua, porque ya los gobiernos, tanto nacionales como regionales, están teniendo presente la importancia de la conservación de la naturaleza, de la formación, de la relación entre el hombre y naturaleza y cómo debe conservarse un líquido preciado como son las fuentes hídricas. Es así que estos procesos buscan formar a la sociedad desde políticas nacionales como están estipuladas en la Política Nacional de Educación Ambiental, que es un
tiene unas estrategias para el fortalecimiento de acciones locales desde los ámbitos políticos, sectoriales, comunitarios y escolares, y para contribuir con este modelo de pensamiento, que sea un modelo de pensamiento que ayude a esa relación hombre-naturaleza, tenemos los CIDEA, que son los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental, los PRAE, que son los proyectos ambientales escolares que se vienen trabajando en las diferentes instituciones educativas de Florencia y que tienen un enfoque hacia el cuidado y la conservación de la naturaleza, que tienen un enfoque hacia el reciclaje, que tienen ese acercamiento de cada uno de los estudiantes a esta importancia de la conservación ambiental. Y los PROCEDAS, que es también una estrategia de esta Política Nacional de Educación Ambiental, que son proyectos comunitarios de educación ambiental que se vienen trabajando en las comunidades. Es un proceso que hasta ahora, pues en nuestro departamento solamente se ha desarrollado 1 o 2 procedas, pero es muy importante que se articule y que se fortalezca, no solamente desde el Ministerio de Educación, sino también de las entidades territoriales para poder hacer este tipo de procesos con las comunidades que nos permitan a nosotros seguir con esa formación ambiental. Esa formación desde una visión integradora que permita esa comprensión crítica e integradora de los problemas ambientales que se tienen en los ecosistemas en cada una de las realidades del territorio, porque es que la realidad, la política nacional es una, pero es que es muy diferente la realidad de municipios de la costa a municipios como los que tenemos en el departamento del Caquetá. Entonces, ¿cómo vamos a formar esas comunidades desde las realidades del territorio? ¿Cómo formamos y articulamos la sociedad con la cultura, con la naturaleza, desde el ámbito económico, desde el ámbito ético, desde la participación e investigación que se debe desarrollar con estas comunidades en su formación, desde el saber qué sabe la comunidad, cómo identifica, cómo relaciona el agua, cómo podemos seguir conociendo lo que cada una de las comunidades piensan para de esta manera nosotros poder generar esas políticas públicas y sobre todo cómo nosotros también podemos aprovechar los recursos tecnológicos en pro de estas realidades del territorio. Hay muchos adelantos tecnológicos que se vienen desarrollando a nivel mundial que también podían ser útiles precisamente en nuestro territorio para la conservación del agua y para esta visión integradora de la formación ambiental. Cuando nosotros hablamos de que podemos renaturalizar el agua y el bosque secundario, hablamos de que ese restablecimiento se puede dar de la biodiversidad en los bosques sin la intervención del hombre y del agua. Entonces, si el hombre no interviene precisamente en esa búsqueda de que se vuelva a su estado natural, aunque no a su estado prístino del bosque y del agua, es una alternativa que se tiene y que tenemos la humanidad para afrontar la deforestación de los bosques que está afectando las fuentes hídricas. Recordemos que una de las alternativas para afrontar esta problemática y este flagelo son la recuperación, y dentro de la recuperación encontramos procesos de reforestación que podemos hacerlo en las laderas de los ríos y de las fuentes hídricas. Encontramos procesos de restauración y recordemos que la reforestación pues debería hacerse pues digámoslo así, con especies nativas de la región para poder volver a reforestar. Es muy importante experiencias que ya hemos tenido en comunidades del territorio del Caquetá, donde se ha reforestado con otras especies que no son nativas y pues no ha sido exitoso ese proceso. Cuando hablamos ya de restaurar precisamente esos bosques que han sido afectados por acciones naturales o antrópicas, hablamos de cómo podemos hacer trabajos en los cuales el hombre ayuda a que vuelvan a su estado natural
el bosque, también las fuentes hídricas, y tenemos la opción de regeneración o de renaturalización, que es cuando el hombre trata de no tener ninguna articulación o ninguna actividad con la naturaleza, ni con el bosque, ni con el agua, sino que se trata de dejar el bosque quieto, descansar, dejar el agua quieta, sin seguir contaminándola, sino que tenga ella misma su proceso natural de volver a regenerarse o de hacer ese proceso de renaturalización para que nosotros podamos con el tiempo tener un agua limpia. Y esto se logra ¿cómo? Con la participación comunitaria, con esos comportamientos autoinformados que deben tener los seres humanos para poder que logremos restablecer la biodiversidad tanto del bosque como del agua. ¿Y por qué cuando hablamos de fuentes hídricas es tan importante hablar del bosque? Porque es que los bosques son fuente de agua. Si nosotros igual sin los árboles no podríamos tener el aire que respiramos y podríamos hacer los procesos necesarios biológicos para seguir con la conservación del agua. Es muy importante tener en cuenta que el agua como fuente de vida no puede estar alejada de la apreciación de la conservación del ambiente desde la dimensión social, entre esa interrelación del hombre con la naturaleza, desde la dimensión educativa, desde los procesos de conocimientos, actitudes y valoraciones que se tienen en la educación y desde la dimensión cultural, los significados de la vida que tienen cada una de las comunidades en el territorio. Desde la dimensión ambiental, entendiendo esa sensibilización y esa conservación que debe tener cada uno de los seres humanos en los diferentes territorios. La normatividad que encontramos a nivel nacional es fuente también importante de análisis, dado que nosotros hemos desarrollado el estudio de esta normatividad y hemos encontrado cómo hay muchos decretos del orden nacional que han venido siendo derogados, que aún aparecen en las páginas nacionales. Por ejemplo, el decreto 1541 de 1978, que nos habla de las aguas no marítimas, ha sido derogado, al igual que la ley 373 de 1997, por la cual se establece precisamente el programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Esta ley es muy importante que nosotros podamos articularla en el territorio y podamos conocerla toda la comunidad a través de estos procesos de formación, dado que nos permite a nosotros este programa usar eficientemente, conocer cómo podemos nosotros usar eficientemente y ahorrar en las fuentes hídricas o este líquido vital que es el agua, y cómo todo plan ambiental regional y municipal debe incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. Entonces, si nosotros conocemos y si entendemos que estos programas para el uso eficiente y ahorro del agua pues se pueden articular en proyectos y acciones que se deben elaborar y adoptar cada una de las entidades encargadas de prestar precisamente los servicios públicos en las comunidades y de esos no solamente del suministro de agua, sino de acueductos, sino también de alcantarillado, de riego y de drenaje, de la producción hidroeléctrica, porque están consumiendo este líquido vital, y además de los usuarios del recurso hídrico. Es importante que las corporaciones autónomas regionales y demás autoridades ambientales que están encargadas del manejo y que están encargadas de la protección y control de los recursos hídricos en su respectiva jurisdicción o territorio puedan aprobar la implantación y la ejecución de dichos programas en coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que abastecen los diferentes usos. En este mismo sentido, el decreto 3100 del año 2003 también fue derogado,
continúa este decreto siendo objeto de estudio, pero debemos tener presente que ese decreto ya se derogó, y el decreto 2667 de 2012, de diciembre del 2012, es un decreto por el cual se reglamenta la tasa retributiva para la utilización directa e indirecta del agua, que nos permite a nosotros tener como receptor los vertimientos puntuales, y toma otras determinaciones cuando por lo menos estudiamos el artículo 1, que es objeto de reglamentación de tasas retributivas por la utilización directa e indirecta del recurso hídrico, que nos permite a nosotros ser receptor, en este caso, de los vertimientos puntuales. En el artículo 4 de este mismo decreto es importante tener en cuenta que los usuarios que realizan vertimientos sobre los recursos hídricos pues van a tener que pagar algunas tasas retributivas en los diferentes territorios. Asimismo, el decreto 575 del 2007 establece el sistema para la protección y control de la calidad del agua para el consumo humano. Y es muy importante tener en cuenta que este decreto establece el sistema de protección y control de la calidad del agua con el fin de que se pueda monitorear, que se pueda prevenir y que se pueda precisamente controlar los riesgos para la salud humana que puedan ser causados por el consumo, exceptuando el agua envasada, ¿no? Que se supone que es un agua que tiene un permiso para poder circular en el territorio nacional y que debe tener unas medidas de salubridad. Y de igual manera aplica a todas las personas que son prestadoras o que suministren o distribuyan agua para el consumo humano, ya sea cruda o tratada, en todo el territorio nacional. Entonces no solamente hablamos de nuestro municipio, sino que es para todo el país. Y el decreto 155 de 2004, por el cual se reglamenta el artículo 43 de la ley 99 del 93, sobre que abordamos todo el tema de las tasas por utilización de aguas y que adoptan otras disposiciones importantes que deben ser materia de estudio nuestra, como por ejemplo que todo lo que tenga que ver con la utilización de aguas superficiales, las cuales incluyan aguas estatuarias y las aguas subterráneas, que son muy importantes de conservar, porque es que nosotros no podemos solamente hablar de conservar lo que vemos, los ríos, las quebradas, los lagos, sino muy importante las aguas subterráneas, que estas representan un gran porcentaje del agua dulce que tenemos en la tierra y sobre todo en el territorio. Asimismo, es importante tener en cuenta el decreto 4742 del 2005, por el cual se modifican artículos del decreto 155 sobre tasas por utilización del agua, y para conocer cuál es el cálculo por monto a pagar del valor de cada uno de los usuarios para el producto de la tarifa que se está pagando por el consumo de esta tasa retributiva en cada uno de los municipios. Cómo nosotros conocemos qué es lo que estamos pagando y a qué tenemos derecho en cuanto a la prestación del servicio del agua, y si realmente estas empresas que están prestando este servicio sí están ayudando y si contribuyen a la conservación y a la protección de las fuentes hídricas, porque ellas también tienen una responsabilidad importante y también tienen esa responsabilidad de ayudar en la formación de las comunidades, y sobre todo las comunidades aledañas, las comunidades que están cercanas a las fuentes hídricas de donde se toma el agua para poder suministrar a las diferentes ciudades, a los diferentes municipios que están en el territorio. El decreto 1324 de 2007, por el cual se crea este registro de usuarios de recurso hídrico y se dictan otras disposiciones, nos permite a nosotros conocer cuáles son los usuarios que tendrán como objeto precisamente realizar el inventario de las personas naturales y jurídicas que usan y aprovechan el recurso hídrico o de las cuencas que son priorizadas de conformidad a decretos como el 1729 de 2002, que nos dice a nosotros cuál es esa información veraz que tiene el Sistema de Información Ambiental de Colombia
que permite obtener información sobre la demanda del recurso hídrico y la orientación que se debe tener para la toma de decisiones y sobre todo para la regulación de la gestión, para la planificación y para la investigación en los territorios sobre las fuentes hídricas. Asimismo, aquí pues expongo algunas otras resoluciones como la 240 del 2004, que, que, que nos da a nosotros, ayuda a definir precisamente esas bases para el cálculo de la depreciación y establece tarifas mínimas para la tasa y la utilización del agua. Estos reglamentos que hay a nivel nacional pues son muy importantes para nosotros conocer cómo desde la política pública se está pues se propende o se busca la conservación de las fuentes hídricas y cómo nosotros como ciudadanos tenemos derechos adquiridos desde la Constitución Nacional que podemos utilizar en pro de hacer esas acciones para la protección y la conservación del agua. Pero lo que es claro es que esto se logra a través de la educación y de la formación. Si logramos que las instituciones educativas, si logramos articularnos desde la Política Nacional de Educación Ambiental para llegar a cada una de las comunidades en los territorios, pues así vamos a lograr realmente desarrollar un trabajo conjunto en pro de la conservación de las fuentes hídricas. El agua pues es fundamental para la vida y para el desarrollo de todas las actividades económicas, como lo hemos venido hablando en esta tarde. Es fundamental seguir desarrollando de manera sustentable las actividades como la ganadería, pero una ganadería sostenible. Aquí en el departamento del Caquetá tenemos casos como el queso Caquetá y toda esta puesta en escena que ha creado PISA, ha creado algunos productos como la pizza antideforestación. Yo los invito a los que nunca hayan visto un video que se llama La Ruta del Queso. Es un trabajo muy hermoso que se hizo con las diferentes comunidades del departamento para lograr precisamente articular la institucionalidad, articular las comunidades, articular actividades que son el renglón número uno de la economía de la región, para buscar esos procesos de sostenibilidad, de sustentabilidad y de resiliencia en el territorio y buscar de una manera distinta y de poder trabajar de una forma amigable con el ambiente. El turismo de naturaleza como uno de los renglones que está tomando fuerza en el territorio, que diríamos que podría pasar a ser el segundo renglón de la economía de la región y cómo las comunidades vienen desarrollándolo. Precisamente la universidad tiene un proyecto con ciencias para formar a las comunidades y a los corregimientos de Florencia sobre estas actividades turísticas y su relación con la educación ambiental para que no se siga siendo un turismo tradicional, sino realmente un turismo que sea amigable con el ambiente, que tenga estudios de capacidad de carga, que permita a las comunidades desarrollar actividades de ecoturismo, actividades de turismo de aventura, actividades de agroturismo de esa forma responsable y siempre viéndolo desde un pensamiento biocéntrico y desde un pensamiento ecosófico, además de otras actividades que se vienen desarrollando en el territorio y que nos permiten a nosotros contribuir desde la educación y desde la formación a la conservación de las fuentes hídricas. No solo, lógicamente, el agua es para la Amazonía, es importante recordar que el Amazonas es el pulmón del mundo y por eso todo lo que se requiere y todo lo que aporta desde su biodiversidad es importante para la conservación de todo el planeta Tierra, de Colombia y para que nosotros garantizar que las futuras generaciones tengan lo necesario para su supervivencia en el planeta. Nosotros venimos desde la institución, desde la universidad, aportando investigaciones. Este es un libro que sacamos este año que se llama Territorio y Ecoturismo, aspectos sociodemográficos y expectativas de inserción laboral en el posacuerdo en Florencia, Caquetá. Esta es una investigación donde la coordinadora y líder es la doctora Liliana López de Parra
y venimos unos estudiantes del doctorado en Educación y Cultura Ambiental haciendo investigación precisamente en el territorio para ver cuál es la percepción, cuáles son las representaciones sociales que tienen las comunidades acerca de la conservación del bosque y el agua, cómo podemos articular esa conservación que se requiere en el territorio de la naturaleza con esos procesos de inserción laboral que se requieren después de este proceso que se viene desarrollando del posacuerdo a nivel nacional y específicamente en nuestro territorio. Entonces la invitación para que las personas interesadas pues puedan leer este libro y otros que ya vamos próximamente a lanzar para que ustedes conozcan estos procesos que se vienen desarrollando de educación, de investigación y cómo podemos articular otros procesos que se van a seguir desarrollando en las diferentes comunidades. Esta es como lo que quería pues compartirles en esta tarde y ya pues quedo atenta a sus preguntas. Bueno, si no hay preguntas, dudas, le agradecemos a la doctora Diana G. García por su participación